En un vecindario gris y olvidado por la modernidad, un adolescente llamado Elías pasaba sus tardes vagando entre los estantes polvorientos de una tienda de antigüedades, lugar donde los objetos parecían respirar una vida propia, cargada de secretos inmemoriales. Entre frascos con polvo amarillo, retratos cuarteados y relojes detenidos por décadas, su mirada fue capturada por un tablero de ajedrez que descansaba sobre un pedestal de madera carcomida. El tablero no era común. Sus casillas estaban hechas de mármol negro y blanco, que parecía palpitar bajo la luz tenue, y las piezas, talladas con una precisión inquietante, ostentaban rasgos casi humanos en sus rostros, como si cada rey, reina y peón fuese un reflejo de una conciencia oscura atrapada en la piedra. El adolescente sintió un estremecimiento que lo recorrió de pies a cabeza, una mezcla de fascinación y temor. No pudo resistir la tentación de tocarlo, y al posar sus dedos sobre la superficie fría, un escalofrío lo recorrió como un murmullo distante, un eco de voces que no eran voces y de presencias que no deberían existir. Esa noche, con el tablero cuidadosamente envuelto y llevado a su habitación, una sensación de intranquilidad se instaló en la penumbra de su hogar. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada suspiro del viento al rozar la ventana adquiría un tono demasiado consciente, como si el mundo mismo le advirtiera del peligro que había despertado. Durante los días siguientes, Elías descubrió que el tablero parecía reclamar su atención de manera obsesiva. Cada vez que lo miraba, la disposición de las piezas parecía ligeramente alterada, como si se reorganizaran con inteligencia propia. La primera noche que intentó jugar solo, la habitación se sumió en un silencio profundo, interrumpido solo por el eco metálico del contacto de las piezas sobre el mármol. Con cada movimiento sentía un peso en su mente, una presión que lo empujaba a realizar jugadas que no entendía, pero que parecían dictadas por una fuerza invisible. Su sueño se tornó intranquilo. Visiones de reinos sombríos y figuras encapuchadas lo asaltaban con una claridad que lo obligaba a despertar con el corazón golpeando su pecho. El tablero parecía no ser simplemente un juego. Era un fragmento de algo antiguo, una reliquia que había absorbido la maldad de generaciones, un objeto donde la ambición, la traición y la desesperación habían quedado petrificadas en piedra. Cada pieza poseía una presencia silenciosa, como si cada rey y cada torre aguardara, paciente, la oportunidad de moverse no solo en el tablero, sino en la vida del joven. La línea entre el juego y la realidad comenzó a desdibujarse. Pequeñas sombras parecían moverse en el borde de su visión. Susurros apenas audibles le hablaban de estrategias que no comprendía y de consecuencias que no podía ignorar. Elías comenzó a percibir que cada noche el tablero cobraba un dominio sutil sobre la habitación. La luz de la lámpara se oscurecía por momentos. Los muebles parecían inclinarse hacia él, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. No había puertas cerradas, ni ventanas tapiadas que lo protegieran de esa vigilancia silenciosa y malevolente. Era como si cada pieza del ajedrez representara un agente de un mundo oculto,
un ejército que se preparaba, paciente y meticuloso, para reclamar algo que le pertenecía al joven desde el instante en que sus manos tocaron aquel mármol pulido y las figuras de ojos vacíos. Las noches siguientes se volvieron insoportables para Elías. Cada intento de apartarse del tablero resultaba inútil. Un peso invisible lo arrastraba de vuelta hacia la pieza central del tablero, donde el rey negro parecía observarlo con ojos que, aunque tallados en piedra, contenían un brillo de vida ominosa. En sus sueños, el joven recorría pasillos interminables de mármol y sombras, escuchando los pasos de piezas que caminaban sobre un suelo silencioso, avanzando y retrocediendo según reglas que trascendían la lógica humana. Al despertar, el sudor empapaba su ropa, y el tablero permanecía intacto, como si nada hubiese ocurrido, pero el aire de su habitación estaba cargado con la certeza de que algo lo había seguido desde sus sueños hasta la vigilia. Los cambios comenzaron a hacerse visibles durante el día. Sus propios movimientos parecían dictados por impulsos extraños. Cuando caminaba por la escuela, sentía que esquivaba o chocaba con compañeros como si fueran piezas de un juego invisible. Sus notas mejoraron de manera alarmante, pero cada logro venía acompañado de un cansancio profundo, como si su energía se estuviera drenando hacia algo lejano y desconocido. El tablero lo llamaba sin palabras, y él acudía, incapaz de resistirse, a mover las piezas siguiendo un patrón que sólo él parecía comprender, aunque una parte de su mente gritaba que aquello estaba mal. Una tarde, mientras estudiaba solo en su habitación, Elías notó algo que lo hizo estremecerse. Una de las piezas, el alfil blanco, había cambiado de posición sin que él la hubiera tocado. Su corazón se aceleró y una sensación de peligro latente se instaló en su pecho. Intentó retirarla con la mano, pero al tocarla, una descarga helada recorrió sus venas, como si miles de agujas atravesaran su cuerpo al mismo tiempo. Sintió, durante un instante eterno, la mirada de todos los rostros esculpidos en el tablero fijándose en él, juzgando cada pensamiento, cada temor y cada pecado oculto que llevaba en su alma. Desde ese día, la noción de que el tablero podía actuar por sí mismo se volvió aterradoramente evidente. No era un objeto inerte, sino un ente que respiraba, planeaba y esperaba su oportunidad. El miedo comenzó a infiltrarse en los rincones de su vida cotidiana. La calle solitaria que antes recorría sin preocupación, ahora parecía un corredor que lo conducía hacia trampas invisibles. Cada sombra proyectada por los postes de luz nocturnos se transformaba en figuras humanoides, avanzando lentamente hacia él, siempre con pasos sincronizados con los de las piezas del tablero. Los espejos se convirtieron en portales de reflejos distorsionados. En ellos, su imagen aparecía deformada, con los ojos vacíos y las manos eternamente posadas sobre un tablero de ajedrez que parecía crecer más allá de las dimensiones físicas de su habitación. La obsesión del tablero se volvió total. Elías dejó de atender llamadas, de salir con amigos, de cumplir obligaciones cotidianas. Cada instante de su tiempo estaba ocupado en interpretar los movimientos de las piezas,
en anticipar jugadas que solo un ser sobrenatural podría prever. Su rostro comenzó a palidecer, sus ojos a hundirse y su respiración a volverse irregular. Aquella sensación de ser observado ya no lo abandonaba ni un solo segundo. Cada pensamiento suyo era rastreado, cada emoción analizada, y él comprendió que no estaba jugando un juego. Él mismo se había convertido en la pieza más importante de un tablero, que silencioso y paciente había decidido atraparlo para siempre. Con el paso de los días, la realidad y el tablero comenzaron a fundirse en una misma y aterradora continuidad. Elías ya no distinguía si estaba despierto o sumido en un sueño febril, y la luz de la mañana parecía teñirse de tonos grises y enfermizos, como si el mundo entero se viera afectado por la influencia del ajedrez maldito. Las piezas ya no se limitaban a moverse solas. Comenzaron a emitir un sutil murmullo, un sonido apenas perceptible que parecía provenir de miles de voces atrapadas en sus formas pétreas, susurrando instrucciones y profecías que llenaban de angustia la mente del adolescente. Cada vez que Elías intentaba ignorarlas, un dolor punzante lo atravesaba, obligándolo a inclinarse nuevamente sobre el tablero, como si su cuerpo fuera una extensión de aquel objeto ancestral. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su ventana, Elías notó que las piezas habían tomado posiciones imposibles, formando patrones que desafiaban toda lógica. El rey negro estaba rodeado por peones dispuestos en círculos concéntricos que parecían moverse en su propio ritmo, y las sombras de las torres y alfiles se alargaban y retorcían, proyectando siluetas que se estiraban hacia el techo y las paredes de la habitación. El aire se volvió pesado, cargado de un olor metálico que recordaba a la sangre seca y al polvo antiguo. El joven comprendió, con un terror que helaba sus venas, que el tablero ya no se limitaba a observarlo. Había comenzado a influir en la esencia misma de su entorno, manipulando la materia y el tiempo como si fueran piezas de un juego cósmico en el que él era la víctima principal. El aislamiento de Elías se volvió absoluto. Los días se fundían con las noches, y el sol, cuando aparecía, parecía vacilar, debilitado y mortecino, incapaz de disipar la sombra que emanaba del tablero. Sus manos se cubrían de pequeños cortes, marcas de desesperación al intentar detener movimientos que no podía controlar. Cada pieza tenía ahora un brillo inquietante, como si una vida propia brillara en su interior, y cada mirada que sentía provenir de ellas estaba cargada de juicio, de amenaza y de un conocimiento ancestral que lo sobrepasaba. Sus sueños, poblados de corredores interminables, de torres que se desplazaban solas y de peones que avanzaban para aplastarlo, se entrelazaban con la vigilia, dejándolo atrapado en una vigilia constante de terror silencioso. El punto culminante de su angustia llegó una noche en que, al despertar, el tablero se encontraba iluminado por una luz propia, fría y espectral, que emanaba desde el mármol y las piezas como si fueran lámparas vivientes. Las sombras de su habitación se movían de forma independiente, danzando alrededor de su cama, y Elías,
comprendió con un horror absoluto que cada movimiento que él había hecho hasta ese instante no había sido un acto voluntario, sino parte de un plan cuidadosamente trazado por un poder que trascendía todo entendimiento humano. El tablero lo había estudiado, había aprendido de sus miedos y obsesiones, y ahora estaba listo para exigirle un precio que ningún adolescente podría pagar sin perder algo más que la cordura. En los días que siguieron, cada pequeño sonido, cada crujido de la madera y cada susurro del viento se convirtieron en presagios. Las piezas del tablero comenzaron a reflejar sombras de personas conocidas, rostros que Elías amaba y que ya no reconocía, distorsionados y clamando silenciosamente por su liberación. La línea entre la vida y el tablero se desdibujaba cada vez más. Los límites de su habitación parecían expandirse hacia dimensiones invisibles, llenas de figuras que observaban desde la distancia, calculando, aguardando el instante en que el joven pasaría a formar parte de aquel juego eterno, donde los jugadores no eran quienes movían las piezas, sino las piezas mismas. El aislamiento de Elías se volvió absoluto y la sensación de que algo lo acechaba se intensificó hasta volverse insoportable. Las paredes de su habitación ya no eran simples barreras de madera y yeso. Se transformaban en columnas de sombra que parecían inclinarse hacia él, observando con ojos invisibles cada movimiento, cada respiración. La luz de la lámpara temblaba de manera extraña, como si respondiera a la voluntad de las piezas. Cada noche el tablero parecía cobrar vida propia, y los contornos de las figuras talladas comenzaban a temblar con movimientos minúsculos, casi imperceptibles, como si una conciencia superior las guiara con paciencia infinita. El adolescente se vio obligado a abandonar toda noción de normalidad. Su alimentación se volvió mecánica, sus rutinas desaparecieron y sus pensamientos giraban únicamente en torno al tablero y a las piezas que lo vigilaban con ojos pétreos. En los espejos, su reflejo ya no le pertenecía. Era un niño pálido y exhausto que parecía estar fusionándose con las sombras del tablero, cuyos ojos estaban vacíos y fijaban un punto imposible de descifrar. Durante los breves momentos en que la luz del día penetraba la habitación, los objetos ordinarios adquirían contornos extraños, como si el tablero extendiera su influencia más allá de su superficie, contaminando todo lo que tocaba con un hálito de terror silencioso y absoluto. Una noche particularmente larga y silenciosa, Elías sintió que las piezas se movían por sí mismas en un patrón que él no había reconocido antes. La torre negra avanzaba de manera amenazante hacia su rey blanco, y los peones formaban una barrera que parecía dividir la habitación en sectores imposibles, como si el espacio mismo se hubiera reorganizado para dar cabida al juego. Entonces, el joven comprendió con horror que su existencia misma se había convertido en una partida. Cada respiración, cada parpadeo, cada pensamiento era parte de un movimiento calculado por un poder que trascendía la lógica humana. Ya no había escapatoria.
no importaba cuánto intentara apartarse del tablero. Su destino estaba sellado por las piezas, y su mente empezaba a aceptar la idea de que él era solo un peón que avanzaba hacia un fin inevitable y desconocido. El tablero comenzó a emitir un sonido apenas perceptible, un zumbido grave que llenaba toda la habitación y parecía resonar dentro del propio cráneo del adolescente. Era un murmullo de múltiples voces, indistinguibles, que hablaban de reglas ancestrales, de movimientos prohibidos y de un castigo inevitable para aquellos que habían osado tocar un objeto que pertenecía a otra era. Elías sintió que la habitación misma se inclinaba hacia el tablero, que los muebles, el suelo y el techo se transformaban en un reflejo del tablero gigante que ahora existía en otra dimensión, una donde cada pieza era un verdugo y cada sombra una amenaza viva. Finalmente, el joven se dio cuenta de la extensión total de su error. No era simplemente un juego. El tablero era un portal a una realidad donde las piezas tenían conciencia, donde la estrategia era un instrumento de tortura y la derrota significaba algo más profundo que la simple pérdida de un juego. Su alma estaba en juego. Su esencia misma era manipulada con precisión terrible. Cada noche, cuando los ojos de piedra de las figuras lo atravesaban con su mirada, Elías comprendía que ya no había vuelta atrás. Todo su mundo se había reducido a la superficie del tablero, y el eco de las piezas moviéndose resonaba en su mente como un latido imposible de ignorar, presagiando la conclusión inevitable de una partida que él nunca debió iniciar. El tiempo perdió su significado para Elías. Los días y las noches se mezclaban en un flujo continuo de sombras, murmullos y movimientos de piezas que parecían dibujar patrones imposibles en el aire. Cada intento de resistirse al tablero resultaba en dolor físico y mental, como si su cuerpo y su mente fueran absorbidos lentamente por la influencia de aquel objeto. Su reflejo en los espejos ya no era más que un espectro, un niño atrapado entre la realidad y la pesadilla, cuya mirada vacía se fundía con los ojos pétreos del rey negro que lo observaba desde la superficie del tablero. Una noche, mientras un viento helado penetraba por la rendija de su ventana, Elías comprendió la verdad definitiva. El tablero no solo lo estaba controlando, sino que estaba consumiendo su esencia. Cada pieza representaba un fragmento de su voluntad, y cada movimiento realizado en la vigilia o en los sueños servía para acercarlo a un destino que no podía comprender plenamente, pero cuya inevitabilidad le helaba la sangre. La habitación, antes refugio de su infancia, se había convertido en una extensión del tablero. Las sombras proyectadas por las paredes y los muebles se movían en perfecta sincronía con las piezas, formando un ejército silencioso que avanzaba inexorable hacia él. En el momento final, Elías sintió que su cuerpo se desvanecía lentamente, como si estuviera siendo absorbido por la superficie fría del mármol. Cada grito de desesperación quedaba atrapado en su garganta. Cada intento de huir era inútil. Las piezas, con su geometría perfecta y su conciencia aterradora, lo rodearon, formando un patrón definitivo, un jaque mate que trascendía la lógica humana
y que sellaba su destino más allá de la muerte. Su corazón latía con un ritmo inhumano, resonando en armonía con el pulso del tablero, hasta que finalmente dejó de latir, y la conciencia de Elías se disolvió en la fría eternidad de la partida. Cuando la mañana llegó al vecindario, la habitación estaba vacía, pero el tablero permanecía intacto, aparentemente inerte, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en la superficie del mármol, las piezas habían cambiado sutilmente de posición. El Rey Negro ocupaba ahora el centro con una autoridad silenciosa, y un peón blanco había desaparecido, dejando un vacío que ninguna mano humana podría haber creado. Elías ya no existía en el mundo de los vivos, pero su esencia, su miedo, su juventud y su voluntad quedaban atrapados para siempre en aquella partida sin fin, parte de un juego que continuaría guardando la curiosidad de la siguiente víctima. El tablero permanecía allí, inmutable, esperando con paciencia infinita, un objeto que parecía inerte, pero que respiraba con una vida oscura, listo para arrastrar nuevamente a cualquier alma que osara tocarlo. Y en la quietud de la habitación, donde la luz apenas se filtraba, el murmullo de las piezas continuaba, un susurro interminable que advertía de la verdad inmutable. Algunos juegos no están destinados a terminar, y algunos jugadores nunca deben iniciar la partida.